Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. En las últimas horas estamos ya con el ex congresista Omar Chejade. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas noches. Encantado de estar en tu programa nuevamente acá en RPP Televisión y bueno, un poco para sentar una posición, ¿no? A ver, no sé, Omar, si te sorprendió el hecho de que Perú Libre conforme esta lista número 1, porque ya hay que decirlo, ¿no? Hace algunas semanas hubo un intercambio intenso de piropos. Mira, a mí de este Congreso no me sorprende absolutamente nada. Yo lo he venido sosteniendo ya en repetidas oportunidades. Te lo dije a ti y a otros medios cuando se nombró al defensor del pueblo, un personaje de dudosa reputación, impresentable, al que yo conozco buen tiempo cuando formamos bancada en el Partido Nacionalista, en fin, y más que biografía, te dije que tenía un prontuario. Y este personaje, Josué Gutiérrez, hoy defensor del pueblo, es el que pone Cerrón. Fíjate lo bueno, hay que reconocerlo, nos guste o no, lo muy buen operador que puede ser Vladimir Cerrón. Puso a un presidente de la República, absolutamente impresentable, pero lo puso, que es Pedro Castillo. Puso a un defensor del pueblo absolutamente impresentable como defensor del pueblo, que es como Josué Gutiérrez. Y el día de hoy está a punto de poner a una mesa directiva en el Congreso de la República con su hermano, el líder de la izquierda más recalcitrante de Perú Libre, junto con la derecha, si se puede llamar así, de Fuerza Popular. Entonces, a mí nada me sorprende. Cuando hace unos meses se hablaba de un pacto infame para poner al defensor del pueblo, lo habíamos advertido en numerosas oportunidades, creo que desde el mes de mayo o abril. Hay un pacto entre los dos, el serronismo y el fujimorismo y parte de algunas otras bancadas de centro o de derecha, para tomar la mesa directiva y a cambio el defensor del pueblo. Y lo están haciendo. ¿Por qué? Porque quieren llegar indemnes hasta el 2026. Y ahí hay un tema, ¿no? Porque ya, digamos, cuando vemos este tipo de negociaciones o pactos, estos conceptos ideológicos de izquierda, centro y derecha, parece que se hubiesen licuado y claramente no están puestos sobre la mesa al momento de tomar decisiones. Mira, lo que pasa es que si fuera por la gobernabilidad, uno entiende esto. Alan García decía de que no habían enemigos eternos, sino adversarios coyunturales en política, y eso es verdad. Pero también se ha hablado sobre la historia del Perú, se ha dicho, y es verdad también, que por ejemplo Víctor Raúl de la Torre, que me merece el mayor respeto, pactó contra sus perseguidores, pactó con el presidente Manuel Prado Ugarteche en su primer gobierno, lo persiguió. El APRA fue declarado fuera de la ley durante 6 años en el gobierno de Prado, entre el 39 y el 45, y luego cuando Prado reaparece el 56 como en su segundo gobierno, hace un pacto con el aprismo, que habían sido sus perseguidos, con Aya de la Torre, y Aya de la Torre deja de estar fuera de la ley y regresa. Pacta con Odría en 1963, y Odría lo quería fusilar. Aya de la Torre estuvo 5 años asilado en la Embajada de Colombia en Lima, luego por un fallo de la Haya con un salvoconducto va a Bogotá, asilado un tiempo más, y luego pactan y hacen la famosa alianza APRA-1 en la década del 60 en el gobierno de Belaúnde. Finalmente Belaúnde cae porque no tenía, digamos, respaldo en el Congreso el año 68 con Velasco. Y el año 2006, Alan García pacta otra vez con el fujimorismo. El fujimorismo que lo había perseguido, él se asila en Colombia, estuvo unos años, casi 10 años, 9 años y medio en Colombia, asilado en Bogotá, tuvo un salvoconducto que tuvo que irse, lo querían matar, el fujimorismo, luego del golpe de Estado de Fujimori el 5 de abril del 92, y pacta por la gobernabilidad. En esos pactos que te he mencionado, Tocayo, había una dosis de, vayamos a la estabilidad política del país, por la gobernabilidad, pero esto no tiene nada que ver con eso. Claro, uno se pregunta cuáles son los intereses en común de estos grupos que han decidido aliarse y unirse, ¿no? Mira, yo veo muy difícil, lo dije hace tiempo, ojalá me equivoque, aunque suelo no equivocarme, y estas advertencias les he venido dando en varias oportunidades, estos pronósticos, y lamentablemente se han venido cumpliendo, esta es otra más. Pero me da la impresión que este Congreso no dura 3 años, esa es mi impresión, ¿no? Es de horror, es tremendo, creo que es el peor Congreso de la historia de la República, sin duda alguna. Entonces, claro, lo que ellos quieren es llegar, a pesar que es un Congreso deslegitimado con 8% de aceptación,
quieren llegar al 2026. ¿Y cómo llegas al 2026? Haciendo estos pactos contra natura. Es un pacto contra natura. O sea, hasta hace 2 años el fujimorismo decía que le habían viciado sus elecciones, que había habido fraude, que le habían engañado, se tiraban al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al jefe, digamos, del OMPE, y se decía de que había toda una maquinaria serronista en el año 2021 que hizo que perdieran las elecciones. Y se los ha acusado de muchísimas cosas más. Entonces tú dices, ¿cómo ahora pueden pactar? Puede estar en la mesa Nano Guerra García con el señor Valdemar Cerrón. ¿Es un pacto que para ti garantiza o le pone un candado a cualquier intento de adelanto de elecciones antes del 2026? Eso es lo que ellos quieren. O sea, lo que ellos quieren es llegar al 2026 y ponerle un candado. No nos vamos, como tampoco se quiere ir la señora Dina Boluarte. El Congreso es constitucional, ojo, el Congreso es legal y la señora Dina Boluarte, reconozco que la constitucionalidad de la sucesión constitucional que ha habido y de su presidencia de la República, que es absolutamente legal, es absolutamente constitucional. Pero una cosa es la legalidad, la constitucionalidad, y otra cosa es la legitimidad. La legitimidad es la autoridad que posee el funcionario, el gobernante, con relación al pueblo, la aceptación, y no la tienen. O sea, estas encuestas que pueden ser de un medio, de otro, de derecha, centro o izquierda, todas o casi todas coinciden en que ambos tienen entre 14 y 8% de aceptación. Entonces, ¿cómo llegas al 2026? ¿Es un pacto que garantiza la gobernabilidad a Dina Boluarte? Es un pacto que está pegado con baba. Yo no estoy tan seguro de eso. Y creo yo, lo he comentado en anteriores oportunidades, que quien gobierna, no el día de hoy, hace varios meses, no es Dina Boluarte, es Alberto Otárola, ¿no? O sea, el presidente del Consejo de Ministros. Lo cual, si esto se llega a acreditar en los hechos, puede ser materia de una censura al Premier, con toda legalidad y con toda legitimidad. Pero pareciera al menos en los últimos meses, Omar, que eso ha sido bastante lejano, ¿no? Se planteó incluso en su momento, una serie de cuestiones en el Congreso de la República. Es más, hablando de que el Premier Otárola era ministro de Defensa cuando ocurrieron las muertes entre enero y febrero de este año, pero no le ha pasado nada. Sí, no le pasa nada porque todavía hay un pacto, un acuerdo, al Congreso tampoco le conviene. Pero si nos ceñimos estrictamente a la constitución histórica del país, no solamente la actual, el Perú tiene un sistema presidencialista. Desde mi punto de vista, semipresidencialista, porque hay atenuantes, está la estación de preguntas por el Congreso, está la censura, las interpelaciones y la vacancia presidencial. ¿No es cierto? Nosotros hemos vacado a Vizcarra, han habido otras vacancias. Pero presidencialista o semipresidencialista es el Poder Ejecutivo quien tiene el mando, ¿correcto? No es un gobierno parlamentarista. El presidente de la República es jefe de Estado y jefe de gobierno al mismo tiempo. Y además comanda las Fuerzas Armadas y Policiales. Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales. Pero el jefe de gobierno al mismo tiempo es jefe de Estado. Entonces, el presidente del Consejo de Ministros no es jefe de gobierno. No es como en España, no es como en Inglaterra, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, no es como en Israel. ¿No es cierto? Que quien manda es el primer ministro y el presidente de la República es, de alguna manera, algo decorativo. En España es una monarquía constitucional en la que el presidente de la República todas las semanas puede comparecer ante la Cámara de Diputados o la Cámara de los Diputados de España y puede ser censurado y caer el gobierno, ¿sí? Como ha sucedido muchas veces. Es lo más cercano al parlamentarismo. Y hay otras como Alemania, como Gran Bretaña, Israel, que son gobiernos parlamentaristas en que el presidente de la República, no digo que sea una figura decorativa, pero ve unos temas concretos de Estado. Lo demás lo maneja el primer ministro. Acá no, acá el presidente de la República, tomamos la Constitución de Francia y de Estados Unidos, que es presidencialista, es el que maneja el país. Y el Congreso de la República es el contrapeso. Y el presidente del Consejo de Ministros, el mal llamado Premier, es una figura de enlace, de coordinación entre los ministros de Estado. Es el vocero de los ministros. Pero acá se están tomando atribuciones que lamentablemente la presidenta Dina Boluarte deja estos espacios o por inexperiencia o por temor. ¿Es la primera vez que tenemos un premier con tanto poder? Yo diría que sí, aunque con Alejandro Toledo, por las limitaciones personales que ya se saben que las tenía,
él reconoce estas limitaciones personales, se levantaba tarde, le gustaba la bebida, etcétera, etcétera, y delegaba muchas funciones en el primer ministro. Y le funcionó, porque claro, tenía ministros de lujo, muy buenos ministros la mayoría, y muy buenos premieres. Bueno, estaba el señor Dañino, estuvo Luis Solari, Carlos Ferrero, se me olvidan nombres, el mismo Kuczynski. PPK, correcto. Entonces, claro, habían figuras fuertes del premierato, pero siempre pasaban por el presidente Toledo. Es decir, ellos tenían una figura importante, fortalecida la del premier y la de unos muy buenos ministros, y que, mal que bien o mal que mal, el gobierno del presidente Toledo económicamente funcionó bien. Dicho esto, esto es otro tema. Acá ni siquiera hay la figura de que se le consulta, desde mi punto de vista, a la presidenta Dina Boluarte, sino que el premier Otárola, no digo que esté haciendo mal o bien las cosas, es un tema aparte. No me meto si le está haciendo bien las cosas o está haciendo mal. Muchas cosas las hace bien y seguramente otras cosas no tan bien, pero eso no está en discusión. El tema es si le corresponde ocupar espacios de la presidencia de la República. Constitucionalmente, y él es constitucionalista, no le corresponde. Y por supuesto él es el que designa prácticamente a todos los funcionarios del país y él es el que dirige la política económica, la política del interior, la política de Estado, la política de seguridad. ¿Y crees que su poder emana más que de la presidenta Boluarte, emana de tener las alianzas necesarias en el Congreso de la República? No, yo pienso que emana de que la señora Boluarte no se esperó tener la presidencia de la República. Seguramente tiene la mejor de las intenciones, no la voy a criticar. Pero hay mucha inexperiencia. O sea, ¿qué fue la señora Dina Boluarte antes de ser jefa de Estado? No hablo de que fue vicepresidenta, digo, antes del 2021. Fue miembro del colegio, de una directiva, ni siquiera decana del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Tuvo ahí una secretaría, me parece, y creo que fue candidata a la alcaldía de Surquillo, que perdió. O sea, ni siquiera fue alcalde. Entonces, llega de frente a ser presidenta de la República prácticamente de la nada. Entonces, hay una inexperiencia. O sea, no ha pasado por tamices en la política, no ha hecho una labor de aprendizaje y de frente jefa de Estado. Y se encuentra con un Otárola que era su abogado en ese momento y que, claro, tiene una experiencia anterior, fue por pocos meses ministro de Defensa de Humala, creo que fue jefe de Vida, tiene una experiencia política, de partido, ha sido y luego incluso ministro de Defensa. Y luego, evidentemente, teniendo más cancha política, llega a un lugar a ocupar espacios que lamentablemente la presidenta no puede dar, porque todavía no da la talla, lamentablemente. Entonces, claro, la presidenta, al no tener la talla de una estadista, cede ante su premier. Y esto es grave, ¿ah? No solamente en materia constitucional, sino también en materia política. Porque cuando hay una especie de usurpación de funciones, que desde mi punto de vista lo hay, más adelante el tiempo me da la razón, entonces ya entramos a un terreno ya de la ilegalidad, ¿no? Ahora, Omar, volviendo un poco al Congreso de las listas que se han presentado, tú has pertenecido a Alianza para el Progreso, claramente comenzábamos esta conversación señalando que te habías renunciado al partido por la designación de Josué Gutiérrez. Sí, claro. Pero, a ver, Alejandro Soto, justamente el candidato de APP y el candidato que lidera esta mesa directiva, ¿qué conocemos de él? ¿Qué conoce de él en el plano partidario? No, yo no lo conozco. No lo conozco. Mal haría en hablar bien o mal de él, no lo conozco. Recién me he enterado que tiene, aparentemente, presuntamente, algunas investigaciones. En fin, él dice que no, él tendrá que deslindar. Ojalá, por el bien del país, que haga una muy buena labor. Le deseamos la mejor de las suertes. Entiendo que es el candidato favorito, ¿no? Y por el bien del país y del Congreso, ojalá que tenga la mejor de las gestiones. Conozco a Roselia Muruz, es una joven y buena abogada que tiene futuro político, que creo que es la tercera vicepresidenta, también le deseo lo mejor a Roselia, la conozco algo. Y después, no mucho, ¿no? Bueno, Anano Guerra García fue presidente de la Comisión de Constitución y dicho sea de paso, yo digo de manera exprofesa, ayer me lo concordaba conmigo el congresista Carlos Anderson, de manera exprofesa boicoteó el adelanto de elecciones, ¿ah? Ojo, porque acordémonos que en enero de este año se votó un proyecto de ley del propio Parlamento en adelantar las elecciones para abril del próximo año, que era lo más lógico, ¿no es cierto?
Y cuando ya habían habido, porque a ver, recordemos, esto es una reforma constitucional, Claro. se necesita una mayoría calificada de más de 87 votos en 2 legislaturas consecutivas ordinarias. Y en la primera legislatura se consiguieron más de 87 votos, creo que 94, 93. Y era un gran avance. Y faltaba solamente la segunda legislatura, y que obviamente se iba a votar de la misma manera, porque iba a ser muy difícil que los congresistas que votaron en la primera legislatura a favor retrocedan. Pero exprofesamente hubo un dictamen, un texto sustitutorio, en la que decía, que no sean las elecciones para el próximo año, sino que sean en octubre de este año. Que sean antes. Que sean antes. Claro, por supuesto que los congresistas dijeron, no, es demasiado rápido. Yo mismo dije, esto es demasiado rápido, ¿no? Tiene que haber ciertas reformas políticas. No lo hizo de ingenuidad. Fue un cálculo político Buscaron de este Congreso petardearlo. para petardear lo que se había votado en primera instancia, en primera legislatura, y consiguieron lo que quisieron, es decir, traerse abajo el adelanto de elecciones que iba a ser el próximo año. Y hoy día ya nadie habla de adelanto de elecciones.